Hay ideas que te cambian la vida, pero también hay ideas que te la arruinan sin que te des cuenta. Cosas que escuchaste desde pequeño y que repetiste sin pensar. Frases como, ve al colegio, consigue un buen trabajo y no te metas en problemas. O el dinero no es tan importante. O algo así como, es mejor algo seguro que algo que tengas que arriesgar. Hoy vamos a hablar de esas frases y de cómo muchas personas sin querer están enseñando a sus hijos a seguir atrapados en un ciclo de pobreza. Este video está basado en Padre Rico, Padre Pobre, el clásico de Robert Kiyosaki que ha transformado millones de mentalidades en todo el mundo. Y si te quedas hasta el final, vas a empezar a ver el dinero con otros ojos, te lo prometo. Kiyosaki creció con dos figuras paternas muy distintas. Su padre biológico, que es un hombre educado, con títulos, empleado de toda la vida, y el padre de su mejor amigo. No tenía títulos, no tenía una carrera universitaria, pero tenía una mentalidad de inversionista. Uno decía, estudia para encontrar un buen trabajo, y el otro decía, aprende para crear tu propio camino. El primero trabajó toda su vida para los demás. El segundo aprendió a poner el dinero a trabajar para él. Y Robert fue observando, escuchando y comparando. ¿Y sabes qué descubrió? Que no era cuestión de suerte, era cuestión de mentalidad. Desde pequeños, muchos niños aprenden una relación equivocada con el dinero, no porque sus padres sean malos, sino porque repiten lo que ellos mismos aprendieron. Piensa en frases comunes como no tenemos dinero para eso o no podemos darnos ese lujo o el dinero es la raíz de todos los males. Esta es típica, ¿no? O por último, estudia mucho para conseguir un trabajo seguro. Y todo esto suena normal, ¿no es así? Pero si lo analizas, estás enseñando a tu hijo a tener miedo al dinero, a pensar en escasez, a buscar seguridad en lugar de oportunidades. Y no es tu culpa. Así fue el sistema. Pero padre rico, padre pobre, te sacude y te dice, hey, hay otra forma de ver el mundo. Kiyosaki llama así el ciclo en el que muchas personas quedan atrapadas. Trabajan para pagar cuentas, para endeudarse y para volver a trabajar y otra vez. Por ejemplo, Laura tiene 30 años. Ella gana bien, pero cada vez que sube su salario, suben sus gastos. Compra un auto nuevo, se muda a un lugar más caro, saca otro préstamo, vive con la ilusión de que está progresando, pero en realidad está corriendo en una rueda, como un hámster. Y eso es lo que el libro llama la carrera de la rata. Trabajar solo para sobrevivir, nunca para crecer, nunca para liberarte. Y lo peor, esa mentalidad se hereda, porque los hijos repiten lo que ven. Padre Rico no le decía a su hijo, ve al colegio para que consigas un buen empleo. Le decía, aprende cómo funciona el dinero, porque no se trata solo de cuánto ganas, sino de qué haces con eso que ganas. La mayoría trabaja por el dinero. Padre Rico enseñaba a hacer que el dinero trabaje para ti. Eso significa aprender a invertir, entender qué es un activo y qué es un pasivo, no gastar todo lo que entra, crear múltiples fuentes de ingresos, usar el dinero como herramienta y no como excusa. Por ejemplo, Daniel gana $3.000 por mes, gasta 2.800 y ahorra 200 cada vez que puede, pero no sabe qué hacer con ese dinero. Simplemente lo deja en una cuenta que no rinde mucho, no rinde nada, vive con miedo de perder su empleo. Eso es vivir con mentalidad de escasez. Ahora, imagina que Daniel decide aprender, lee libros, ve cursos gratis, se junta con personas que saben del tema y empieza poco a poco a invertir $100 en un fondo, luego en algo más, crea un ingreso extra vendiendo algo que conoce. Después de un año ya no depende 100% de su salario. Ese cambio empieza en la mente. Uno de los conceptos más importantes del libro es este. Un activo pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo lo saca. Simple, pero poderoso.
Ahora pregúntate lo siguiente. ¿Qué estás comprando con tu dinero? ¿Un celular de última generación que no genera nada? ¿Un carro que te obliga a pagar seguro, gasolina, impuestos? ¿Ropa que usas una vez y luego la guardas? Nada de esto está mal. Si antes construiste activos, y activos pueden ser una propiedad que alquilas, una tienda online, un canal de YouTube, una inversión que genera intereses, un curso que te da habilidades para generar más. Padre Rico decía, primero crea activos, después compra lujos. El problema es que muchos hacen al revés y se endeudan para aparentar. Luego viven estresados porque no tienen libertad financiera. ¿Y por qué no enseñan esto en el colegio? Porque la mayoría no aprende educación financiera. Es simplemente porque el sistema está diseñado para que seas un buen empleado, no para que pienses diferente. Y además, porque da miedo, ¿no? Cambiar tu forma de ver el dinero te obliga a salir de la comodidad. Y el miedo paraliza. Por ejemplo, Pablo quiere emprender, pero su familia le dice, hey, eso parece muy arriesgado. Sofía quiere invertir, pero tiene miedo de perder su dinero. O Lucas quiere estudiar negocios, pero todos le dicen que estudie algo más seguro. El miedo es real, pero también lo es el estancamiento. Y Padre Rico decía, el miedo te puede enseñar o te puede controlar. Tú eliges. Aquí van tres ideas prácticas para empezar hoy. Primero, cambia tu lenguaje. En vez de decir no puedo permitírmelo, pregúntate cómo puedo generar ese ingreso. Esa pregunta activa tu creatividad. El lenguaje que usas moldea tu mentalidad. Segundo, aprende cada semana algo nuevo sobre dinero. No necesitas un MBA, no necesitas un curso especializado. Basta con empezar con un libro, con un canal, con una charla, con una conversación. La educación financiera no es un lujo, es una necesidad. Y tercero, crea un pequeño activo. No esperes a tener mucho dinero. Empieza con lo que tienes. Vende algo, invierte algo, crea algo, pero da ese primer paso, porque solo se aprende haciendo. Y si no haces nada, nada va a cambiar. La verdadera pobreza no está en el bolsillo, está en la mente. Y si sigues pensando igual que todos, terminarás igual que todos. Robert Kiyosaki lo dice claro. La inteligencia resuelve problemas, el dinero no. Y también dice, el problema no es no tener dinero, el problema es no saber qué hacer cuando lo tienes. Tú puedes cambiar tu historia. No importa cuánto ganes hoy, lo importante es lo que estás aprendiendo y lo que estás construyendo. Porque al final del día, el dinero no te da la libertad, tu mentalidad sí. Si este video te dejó pensando diferente, suscríbete ahora a En 10 minutos. Cada semana, reflexiones poderosas en lenguaje sencillo, directo a tu corazón. Y si conoces a alguien que necesita este mensaje, mándale el video, porque una idea puede cambiar una vida y tú puedes ser quien la comparta.